Les envío saludos afectuosos. Les transmito nuevamente la lección divina de este domingo 27 del tiempo ordinario, que estamos ya casi a las puertas. Estamos en día sábado, terminando la semana. Vamos a meditar el Evangelio de este domingo. Los invito a asignarnos para invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, tú nos invitas a ser parte de tu familia por medio del bautismo. Nos has incorporado a tu iglesia. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos ayude y nos fortalezca por medio de tu palabra a vivir con fidelidad el Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora enseguida a proclamar el Evangelio. Lo tomamos del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. Repito, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito, hermano y hermana, a pausar el video para que hagas tu relectura personal. Puedes hacerlo una o dos veces, no importa el tiempo. Lo importante es que entre más profundo se realice la lección, es mucho mejor para su mejor provecho. Vamos ahora a la resonancia bíblica. Inciso A. ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su esposa? Notemos que en tiempos de Cristo, al hombre se le permite divorciarse de su esposa, pero no viceversa, porque a las mujeres se les trata como propiedad del marido, y pocas de ellas tenían derechos legales. Jesús contestó: ¿qué les mandó Moisés? Ellos contestaron que Moisés les permitió el divorcio mediante la entrega de un acta a la esposa. Jesús les aclara: por la dureza de su corazón
les escribió este mandamiento. El divorcio es simplemente el menor de dos males, un escape para disminuir los efectos destructivos de un corazón endurecido. Una anulación difiere del divorcio solo en el sentido técnico, pero también es necesitado por un corazón endurecido. Sin embargo, Jesús no declara inválido el pasaje del Deuteronomio del cual se está tratando. Jesús pasa la conversación del Deuteronomio al Génesis, de Moisés a Dios, del divorcio al matrimonio, de lo que se permite a lo que intencionalmente se hace. No contradice que el Deuteronomio permite el divorcio, pero dice que Moisés dio este permiso como concesión por la dureza del corazón. Nuestra naturaleza pecadora siempre es dura de corazón. Jesús no discute con Moisés, en vez nos dirige a una autoridad aún más fundamental, que es el Padre, citando Génesis para aclarar la intención original de Dios, que hombre y mujer se convierten en una sola carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los que eran dos serán hechos una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. La frase una carne sugiere una unión sexual, pero claramente Jesús quiere decir que tal unión es parte de una relación aún más profunda y duradera creada por Dios, pues lo que Dios unió no lo separe el hombre. Inciso B. Si uno se divorcia de su esposa, comete adulterio, dice Jesús. Cuando el matrimonio esté en peligro, pero ambos miembros están dispuestos a seguir buscando los ideales de Dios, no existe mejor texto que el que Jesús ha mencionado hoy. El ideal de Dios, de la creación, es estar unidos. Cuando este no es el caso, hacemos bien al buscar una palabra de Dios para guiarnos a textos que hablan del perdón, de nuevos comienzos, después de equivocaciones, o de la iglesia como una comunidad que se apoya. Inciso C. Le llevaron a unos niños, pero los discípulos trataban de impedirlo. Sin tener estatus ni poder, los niños no pueden contribuir al movimiento de Jesús. No constituyen buenos opositores ni discípulos fuertes. ¿Quién sabe cuándo un niño puede empezar a llorar o resistirse a sus padres? Es mejor dejar a los niños en el jardín donde deben estar jugando. Los discípulos hablan de manera severa. No molesten al maestro. La única sorpresa es que recientemente hemos visto a Jesús tomar a un niño en brazos, diciendo: el que recibe en mi nombre uno de estos niños, a mí me recibe. Al ver aquello, Jesús se disgustó mucho. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como a un niño, no entrará en él. ¿Qué es lo que tiene un niño que le prepara para entrar en el reino de Dios? La respuesta está la manera en que los niños reciben el reino, como un regalo. Vienen con manos vacías y corazones que confían. Dependen por completo en la gracia de Dios, y esa es la única manera de recibir el reino de Dios. Y después tomó a los niños en sus brazos, los bendijo y les impuso las manos. Jesús enseñaba a los que necesitaban enseñanza, alimentaba a los que necesitaban alimento y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Ahora bendice a los que necesitan bendición, propiamente de los más pequeños, de los niños,
que reciben el reino de Dios con un corazón infante, con un corazón infantil. Vamos ahora al segundo momento de nuestra lección, la meditación. ¿Qué me dice, qué te dice y qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a hacernos las siguientes preguntas para ejercitar en nuestra mente el Evangelio de este domingo. ¿Cuál es mi actitud con Jesús? ¿Es igual al de los fariseos? Como buen cristiano, ¿busco los ideales de Dios? ¿Le pongo obstáculos a mi matrimonio o trampas a mis hermanos? Si soy casado o casado, ¿cuál es mi actitud frente al matrimonio? Como los discípulos, también cuestiono las cosas del matrimonio. ¿Dejo que los más pequeños se acerquen a Jesús? ¿Les permito, les abro las puertas? ¿Busco a las personas de manera desinteresada? Es muy importante meditar estas preguntas porque nos dan la pauta para la profundización. Vayamos al tercer momento de la lección, la oración. ¿Qué le respondes? ¿Qué le respondo? ¿O qué le respondemos al Señor? Te invito a que pronuncies esta oración por si no tienes otra aparte. Gracias, Padre, por darnos en nuestras familias el don del matrimonio. Es un don verdaderamente grande porque nos hace capaces de ser semillas y germen de la creación. Y porque nos permite tener una familia que busca tu amor y entrega en la generosidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdón, Señor, por fallarte cuando nos encontramos en problemas de pareja y preferimos destruir nuestras familias por no tener el don de la comunicación y de la paciencia en nuestra familia, por no saber aceptar a los más pequeños que viven en nuestra familia, en nuestra comunidad. Por eso te pedimos perdón. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Vamos ahora al cuarto momento de nuestra lección, la contemplación. ¿Cómo interiorizo, cómo interiorizas y cómo interiorizamos la palabra del Señor? Contemplemos, usando nuestra imaginación, a los fariseos tendiéndole una trampa a Jesús por medio de sus cuestionamientos. Contemplemos ahora a Jesús respondiendo con valentía a una de las malas costumbres arraigadas de los judíos. Contemplemos ahora a los discípulos seguidores de Cristo cuestionando a Jesús sobre el mismo tema del matrimonio. Contemplemos a la gente buscando a Jesús solo para satisfacer su curiosidad. Contemplemos a los discípulos corriendo a la gente, especialmente a los niños, que según ellos no tenían derecho a seguir a Cristo. Contemplémonos ahora a nosotros mismos cuando corremos algunas veces a la gente de la iglesia. Por último, contémplate a ti mismo impaciente y enojado con tu familia.
Vamos ahora al quinto momento, que es la acción. ¿A qué me comprometo? ¿A qué te comprometes? ¿O a qué nos comprometemos ante este reto de la palabra del Señor? Si quieres hacer tuyo esta intención, hazlo. Descubrir en mi esposa sus valores, tratarla con alegría y caridad, tratar a los más pequeños y desprotegidos de la sociedad con bondad, principalmente a los más pobres. Y una intención comunitaria podría ser ayudar a los novios que están por casarse a descubrir el gran don del matrimonio, y a las personas casadas de mi comunidad ayudarlos a rehacer el amor que están perdiendo por medio de la palabra de Dios, y a fortalecer su matrimonio para que sean ejemplos de vida para los demás. Deseo, hermano y hermana, que este domingo lo disfrutes al máximo con tu familia, que vayas de paseo después de ir a misa. Ahí donde puedas estar a solas con tu familia, disfrútala. Que Dios te bendiga y te proteja. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. ¡Feliz domingo!